Muy buenas noches, ya casi noches. Muchísimas gracias. Me han convocado aquí para que hablemos de un tema o de un par de temas que me son totalmente familiares, la música y el carnaval. Ambos han estado conmigo durante toda mi vida, desde mi Polo Nuevo querido hasta esta Barranquilla por la que he hecho todo lo que he sentido como músico y me ha ayudado a construir una carrera y a la que le debo mucho agradecimiento. Y principalmente teniendo en cuenta que hoy nos convoca el Barrio Abajo, que es una institución de la ciudad, no solamente un barrio que reúne todo un acervo cultural, sino además de eso, tradiciones, folclore, alegría y todo lo que representa la fiesta que nos identifica ante el mundo, que es nuestro carnaval. Entonces, les contaré un poquito de mi antecedente con la música para abordar el primer tema. Y les diré que vengo de una casa en mi Polo Nuevo natal, donde desde que abrí los ojos al mundo vi una orquesta de música tropical ensayando básicamente el repertorio inédito de mi padre, que reunía porros, fandangos, mapalés, pero también la tradición de la música andina, que a principios de siglo, de alguna u otra manera, hacía parte también de lo que se bailaba, de lo que se sentía y de lo que se compartía inicialmente como música nuestra, ¿no? Entonces, esa información me llegó prácticamente desde la cuna. Mi primer colectivo referente fue la Orquesta Águila de Polo Nuevo, que ensayaba en la oficina de mi padre, que quedaba al fondo de la casa, y allí el jueves tras jueves convocaba a ese grupo de músicos que lo seguían y que constituían esa orquesta con la que se hacía toda esa música que mi padre quería hacer sonar y que finalmente se me quedó aquí prendida. Entonces, bueno, era muy pintoresco ese sitio, era totalmente lleno pues de magia, tenía un árbol de mamón, como diríamos aquí en el barrio bajo, un palo de mamón grandísimo, que yo creo que si habían dos personas juntas no podían abrazarlo porque era un palo muy grande. Y ese árbol nos entregaba pues sus mamones, que por lo general eran de 2 pepas. Y además de eso, los gusanos que aparecían en la época cuando florecía el árbol, hacían sus mochilas, lo que nosotros decimos las mochilas de los gusanos del palo de mamón, y con eso mi padre hacía las zapatillas para su saxofón y su clarinete. Entonces, toda esa antecedencia para decirles que esta música nuestra tropical del Caribe colombiano ha hecho parte de mi vida pues desde muy temprano. Y al hablar de música, pues inmediatamente la primera referencia que tengo fue eso que tuve en la infancia, esa vivencia cercana con todas las canciones de mi padre, que por cierto eran dedicadas a los municipios del Atlántico en su mayoría, sobre todo las más populares. Aunque su repertorio pasaba de 200 canciones, las más populares fueron porros dedicados al Atlántico como Sabana Larga, Juan de Acosta, Santa Verónica, Baranoa y muchas otras que yo sé que están en el recuerdo de muchas de las personas que pudieron compartir en esa época. Para ir un poquito más allá con el tema de la música, todas estas músicas nuestras se empezaron a gestar en aquel encuentro que todos tenemos como punto referente de partida de nuestra caribanía, que fue el encuentro de hace 500 años entre conquistadores, aborígenes y
africanos al llegar en condición de esclavos a nuestra tierra. Aquella diáspora que vino y se quedó y nos entregó la magia del tambor. Al encuentro con nuestras gaitas, con nuestras cañas de millo tradicional, se empezaron a gestar lo que hoy conocemos como nuestras músicas. Y han sucedido muchas cosas que de alguna u otra forma vienen a constituir lo que nosotros conocemos como nuestras actuales formas musicales. Gracias a ese hecho y a esa condición de la llegada de los esclavos y de la fuga luego en los años 1600. ¿Alguien ha escuchado una canción que dice en los años 1600? ¿Cierto? Se dio el primer escape de un negro liberto, que todos conocemos esa historia desde la fundación de Palenque. Benco Biojó fue el primer esclavo liberto en América Latina y fundó el Palenque de la Matuna, que luego se convirtió en lo que hoy conocemos como San Basilio de Palenque. Se rodó un poco, pero ahí mismo en los Montes de María. Y un nieto suyo, José Domingo Ortiz, en 1680, se dio a la tarea de que finalmente un lugar que había tratado de fundarse en 2 o 3 ocasiones por españoles y por indígenas tuviera un asentamiento definitivo y lo llamó Benco. Pasados los años y con la españolización se convirtió en banco y hoy día es el Banco Magdalena, de tal manera que la calle Quinta del banco se llama José Domingo Ortiz en homenaje a su fundador. Y les quería hablar del banco porque tuve una experiencia muy particular. Hace 20 años llegó un alcalde del banco y me decía, maestro, la piragua, que es nuestro segundo himno folclórico del país, no ha tenido una continuidad en el hecho de la producción de la cumbia banqueña. Y yo quisiera que usted hiciera un trabajo investigativo y buscáramos el espacio para toda esa gente que año tras año hace cumbia, especialmente para el Festival Nacional de la Cumbia, y que su producción se queda allí. Efectivamente, nos pusimos en marcha, nos fuimos con una tropilla de personajes reconocidos de aquí de la ciudad y del entorno Caribe y pues se hizo la convocatoria y pudimos tener unos 60 u 80 propuestas en ese primer año y el año siguiente tuvimos unas 60 más, de tal manera que de esas hicimos un filtro y pudimos tener en escena en cada año 16 cumbias para poder intentar hacer una producción que pudiera de alguna forma empezar a recargar y a empezar a mostrar todo lo que pasa con la cumbia en el banco. Se dio el fenómeno e empezamos a intentar grabar esas cumbias en un resumen y sucedieron algunos hechos que tienen que ver con la cuestión política y eso hizo que el trabajo se postergara de tal manera que hasta 2015, 2016 pude volver a retomar ese trabajo y de la mano de la fundación con la que me acompañé para el proyecto pude llevarlo hacia adelante y presentarlo a una instancia que finalmente es la rectora de la industria de la música latina y de la música del marco de la industria musical en el mundo. Esa instancia se llama Premios Grammy. Pudimos conseguir una nominación con un álbum que se llama Cumbia del Río Magdalena en 2017. Pudimos tener ese producto
de música banqueña hecha por gente que se presenta año tras año al festival a mostrar su trabajo. Y casi siempre la gente que hace cumbia para estos festivales es gente muy humilde, gente que tiene la vena artística, pero que como tal usan la cumbia para el lamento, porque la cumbia viene desde algo muy hondo, y en ese sentido me quiero referir al hecho del encuentro aborigen y negro básicamente, aquel encuentro de 1680 que convocaba en ese sitio, en ese imperio Pocabuy, a esclavos libertos con aborígenes, aborígenes que mostraban unos elementos de tal importancia como la gaita y como el millo, y recibían aquella influencia africana del tambor, ese tambor que nos ha servido para reforzar las diferentes columnas de nuestras bases y formas musicales caribe colombianas. El maestro Barros fue tan insistente en eso, aunque su defensa férrea del origen de la cumbia indígena la mantuvo hasta el último momento, pero sí reconoció la llegada del tambor y sí reconoció también que en cierta parte desconocemos en muchos casos el aporte español. Pero pasado el tiempo y hoy día entendemos que toda la fuerza de nuestras músicas tiene un componente triétnico, que es lo que realmente lo hace valioso, lo hace totalmente importante. Ese componente triétnico que le da el espíritu y el corazón a nuestras músicas es el que precisamente se refleja en nuestras manifestaciones del carnaval también. Nosotros en el carnaval tenemos danzas, tenemos comparsas, tenemos disfraces, tenemos letanías y tenemos la música del carnaval. Y cuando me refiero a la música del carnaval, me refiero al inmenso acervo cultural de lo que ha sucedido por esa transculturación de 500 años, ese componente de tres razas que cada día fue amasando durante cada uno de esos 500 años unas formas que hoy nos identifican y que con la aparición de la industria musical se fue amasando en un repertorio que hoy tenemos, que es inmenso y que es propiedad de todos y cada uno de nosotros. Por eso, hoy tenemos que decir que somos herederos de ese patrimonio sonoro. Yo le digo casi siempre a mis estudiantes y a las personas con las que me acerco a hacerles en algún momento alguna referencia de lo musical, que tenemos la alternativa de poder hacer de nuestras músicas lo que esté en nosotros. Yo escogí la alternativa de defender la música del Caribe colombiano y por eso precisamente estoy aquí con ustedes porque considero que es un patrimonio nuestro, que además de eso es el alma y corazón de nuestro carnaval y que precisamente carnaval tiene que ser el espacio ideal para nuestros forjadores, para nuestros hacedores de esta música que se ha hecho a fuerza de muchos años, a fuerza de un trayecto inmenso y que ha dado como resultado esto que nos identifica como tales. Este Caribe colombiano que vibra en cada carnaval y que viene a ser ese carnaval el escenario ideal donde se manifiesta toda esa caribanía, todo ese sentir Caribe colombiano. Decirles también que en 2021 tomamos esta idea que tenemos siempre de considerar la música del Caribe colombiano como parte fundamental de nuestra cultura y como componente esencial del carnaval,
y con nuestra orquesta, Juventino Hito y su son Mocaná, pudimos desarrollar un proyecto al que nombramos la música del carnaval. Y voy a esto. Desde principios del siglo XX, muchos de los músicos que hoy los tenemos como nuestros clásicos recibieron una formación especial de una cantidad de europeos que hicieron academia en varias de las ciudades principales del Caribe, en Santa Marta, en Barranquilla, en Cartagena. Y me estoy refiriendo a la formación que tuvo la oportunidad de tener, por ejemplo, el maestro Antonio María Peñalosa, o el maestro Pacho Galán, o el maestro Lucho Bermúdez. Y estas personas pudieron recibir una información especial de tal manera que tomaron todo ese acervo que tenemos nosotros, que venía trabajado desde hacía mucho tiempo, y lo instituyeron con un sonido especial que fue el sonido tropical del Caribe colombiano, que se incorporó a la industria, porque precisamente a principios del siglo pasado, cuando ellos arrancaron con ese movimiento, también arrancó la radiodifusión desde la ciudad de Barranquilla, y también arrancó la industria de la música en el país. ¿Por qué? Porque se empezaron a fijar las ondas sonoras desde finales del siglo XIX a través de un aparato que se llamó el gramófono. Y luego se fueron dando otro tipo de formatos con el paso del tiempo. Las cintas magnetofónicas de 24 canales con acceso. Al principio teníamos los discos de vinilo, hoy día los tenemos todavía, a principios del siglo XX, y luego fuimos cambiando de formato, llegamos a los cassettes, llegamos a los CDs, y finalmente hoy día tenemos las plataformas de música. Los vinilos se mantienen vivos, menos mal como un referente que tiene otro tipo de condición para el audio. Entonces, todo este fenómeno de nuestras músicas pudo trascender de una manera especial, y la música del carnaval, la música de nuestro Caribe colombiano, se convirtió en el principal insumo para la industria en el siglo pasado, sobre todo a principios de siglo y a mediados de siglo, con esos héroes de nuestra música tropical, como lo fueron Pacho Galán, Antonio María Peñalosa, Lucho Bermúdez y otros que conocemos. Pero también las músicas folclóricas pudieron acceder a la industria. Vimos el caso de los gaiteros de San Jacinto, por ejemplo. El trabajo de los gaiteros de San Jacinto es un trabajo que viene desde los años 50 y hoy todavía lo tenemos con nosotros, vigente, a tal punto que en 2010 los gaiteros de San Jacinto también pudieron tener un espacio importante dentro del reconocimiento de Grammy. ¿Por qué me refiero a Grammy? Porque dije que era el rector de la industria, porque precisamente se trata de la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación y finalmente es un punto referente para todo lo que tiene que ver con nuestros productos, sobre todo por la gente que está en la industria. Entonces, música y carnaval han ido de la mano en los últimos 100 años. El carnaval como el elemento aglutinante de nuestras manifestaciones, la música como el propio corazón, como el propio espíritu de la fiesta, y además de eso, la música como un componente especial por su contenido histórico, por ese hecho de ser la resultante del encuentro de tres razas. El hecho de haber arrancado con los fandangos de lengua en el siglo XVII, cuando los españoles sentían miedo de la comunicación entre los esclavos por el tambor. Y es que nosotros finalmente tenemos esa malicia del indígena y el negro también en nuestro propio ADN. Nosotros buscamos la forma de comunicarnos y además de eso,
Tenemos formas de comunicación a través de la música. Tenemos algunas cosas que nos comunican y que pueden de alguna forma servir de ejemplo. Yo creo que yo les podía decir algo y ustedes me podrían responder inmediatamente con una onomatopeya que la llevamos todos encima. Si yo les pregunto, ¡huepa, huepa! Entonces, ¿qué me dice? ¡Ay, que huepa, huepa! ¡Ay, que huepa y huepa! O sea, de alguna forma, nosotros tenemos una conexión especial con música y carnaval. Somos caribes, somos fruto de 500 años de interacción cultural y tenemos unos elementos que nos identifican ante el mundo. Muchísimas gracias.